Bueno, entonces, el día de hoy vamos a desarrollar, como ya les dije, el CIPAS de la tarea 3. Yo lo que hice fue, voy a empezar este CIPAS el día de hoy con los ejercicios 3 y 4, que son ejercicios, para que ustedes tengan como más tiempo para poderlos entregar. Porque pues el ejercicio 1 es algo de un simulador y el ejercicio 2, como todos sabemos, es parte de unas conferencias. Sin embargo, si ustedes tienen dudas con el ejercicio 1 y 2, pues me las pueden preguntar, pero a mí me pareció como más conveniente, como todavía tenemos mucho tiempo, pues más tiempo, digámoslo así, para entregar esta tarea 3. Entonces yo voy a iniciar con la parte del ejercicio 3 y 4. Listo, entonces, como siempre, a mí me gusta empezar como recordándoles a ustedes la parte de la parte general de lo que es la tarea. Aquí lo pueden ver, entonces recuerden, este tiene un peso de 65 puntos, se entrega en el entorno de evaluación. Eh, Empezó el 31 de octubre, es decir, que llevamos una semana corrida, o sea, ya corrió una semana de esta tarea y se entrega el 27 de noviembre. Tenemos que tener cuidado porque hay una discrepancia entre la fecha de entrega que aparece en la guía y la fecha de entrega que aparece en la agenda del curso. Entonces tenemos que estar muy claros que se utiliza la fecha de la agenda del curso, que es el 27 de noviembre. Entonces vamos a tener hasta el 27 de noviembre. De aquí al 27 de noviembre nos quedan 3 semanas con esta, ¿no? Esta sería la primera y otras 2 más. Tenemos 3 semanas para hacer nuestra tarea 3. Listo, recuerden que es una actividad individual y que la deben entregar en el entorno de evaluación. Nuevamente, como siempre, me gusta recordarles en términos generales el curso. Entonces recuerden que ustedes tuvieron una pretarea que fue un primer cuestionario de 25 puntos. Tienen 3 tareas que en este momento estamos haciendo la tercera, ¿cierto? La primera fue de 85 puntos, 75 puntos y la que está corriendo en este momento de 65 puntos. Tiene una parte de componente práctico de 125 puntos. Ojo con esto. Ese componente práctico son 3 sesiones. Ustedes debieron asistir o han asistido porque es que en algunos centros de pronto ya se acabó, o sea, ya tuvieron las 3 sesiones, en otros centros de pronto van en la segunda o bueno, lo que sea, pero son 3 sesiones. Ustedes todo lo referente a componente práctico deben hablarlo con el tutor o tutora de componente práctico. Ojo, porque yo no tengo inferencia en esa nota. O sea, ustedes a mí no me pueden decir, profe, mire, hágame un favor, póngame algo, mire que yo puedo recuperar esa nota. Yo no tengo inferencia en esa nota. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, y yo creo pues que todos han estado asistiendo, eso espero, porque pues ya, como les digo, en algunos centros, por lo menos puedo dar fe que en el SEAD Ibagué ya pasaron las 3 prácticas. Camilo, ¿me ibas a decir algo con respecto a eso? Doctora, esto, una pregunta. Usted nos Cuéntame. estaba comentando que en la nota que no tiene, o sea, que usted no puede intervenir, ¿esa es la de prácticas? Sí, yo no interfiero en esa nota. El tutor o tutora que hayan tenido ustedes sube esa nota a plataforma y esa plataforma se me carga a mí, digamos, en mi campo, llamémoslo así. Y eso hace que ustedes completen todas las notas, pero yo no tengo inferencia, o sea, yo no la puedo modificar, yo no les puedo subir nota ahí, no puedo, ¿sí? Para que lo tengan muy presente. Eso solo lo Listo, tiene el tutor gracias. o tutora de componente práctico. Ellas con esa persona se maneja. Si de pronto ustedes no pudieron asistir a una sesión o bueno, lo que sea, lo deben hablar con ellas. Y quiero que quede claro que cada tutor o tutora de componente práctico, digamos, tiene la potestad de aceptar o no que ustedes les entreguen algo o que ustedes hagan una recuperación de una práctica en la que no hicieron. Eso solamente lo puede hacer el tutor de componente. O sea, yo no, como les digo, yo no tengo inferencia en ese aspecto. ¿Listo? Y recuerden que este curso tiene una última actividad que se llama la posttarea o la prueba objetiva cerrada o lo que se conoce como la POC. Esa también es un cuestionario. Solamente se puede presentar en 2 días, o sea, solamente hay un fin de semana que la habilitan, un sábado y un domingo. Entonces tenemos que estar muy pendientes de la agenda del curso para poderla presentar, porque lo mismo, digamos que si ustedes no la presentan, pues deben pagar un supletorio, tienen que mirar, o sea, si de pronto fue pues por causas de fuerza mayor que puede pasar,
igual tienen que hacer todo un proceso para que se las puedan habilitar. Entonces, en la medida de las posibilidades de ustedes, tener disponibilidad alguno de esos 2 días. Listo, como les dije, es un cuestionario también en línea, se califica pues de forma inmediata, tampoco lo califico yo, es un cuestionario similar al de la pretarea, pero pues en esta post-tarea lo que se hace son conceptos que se vieron y se desarrollaron durante el curso de física, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, y ojo, porque la pretarea tenía 2 intentos, pero esta post-tarea, que es la POC con la que se cierra el curso, solo tiene un intento. Entonces, también para que lo tengan en cuenta. Listo. Vamos también a mirar cómo es, digamos, nuestra actividad número 3 de forma muy rápida. Siempre recuerden ingresar al foro y hacer aportes. Recuerden que cuando yo les califico y hay una rúbrica, hay un ítem que tiene que ver con la participación en foros. Digamos que yo de pronto no soy tan estricta en que tiene que ser el día tal, presentar el ejercicio 1, el día al otro, el ejercicio 2. No, pero sí me interesa que haya una participación de ustedes en foro. Y ustedes saben que en las últimas tareas, no recuerdo bien la rúbrica de esta tarea, pero en las últimas tareas, esa participación en foro son 10 puntos. Entonces, pues es bastantes puntos que ustedes están de pronto perdiendo simplemente por no entrar y participar. Ojo, ustedes no tienen que tener toda la tarea desarrollada para participar. Ustedes pueden, no sé, enviar el ejercicio 3, enviar el ejercicio 4, enviar la parte del simulador del Godot. No tienen que, como les digo, no tienen que esperar a que se realice toda la tarea para poder participar. Listo, entonces, la importancia de la participación en foros. Tenemos en el punto 1 la realización de un video utilizando un software que se llama el Godot. Ustedes tienen que descargarlo. El software es muy amigable, de verdad que se deja descargar fácil, se deja instalar fácil, y ahí en la guía dice el paso a paso de lo que deben hacer y las preguntas que deben desarrollar. De pronto, para las personas que acaban de ingresar, yo el día de hoy en el CIPAS no me voy a concentrar ni en el 1, ni en el ejercicio 1 y 2, voy a pasar directamente al 3 y al 4, porque pues me parece que los ejercicios de pronto cuestan un poquito más de dificultad. Entonces los voy a explicar en este momento, y en el siguiente CIPAS, que sería la próxima semana, hago la parte del ejercicio 1 y 2. Hago la explicación del ejercicio 1 y 2. Digamos, es una explicación más a fondo, porque pues igual acá voy a tratar por lo menos de decir de qué se trata ese ejercicio 1 y 2. Listo. El ejercicio 2, recuerden que son unos resúmenes. Ustedes deben hacer mínimo 3 resúmenes de unas conferencias que se realizaron en el Congreso Internacional de Física. Recuerden que yo les mandé por diferentes medios, les dije que se inscribieran, que se iba a presentar el Congreso. Ahí hay unas conferencias, o sea, hay unos expositores, y cada expositor pues trata un tema, el que sea. Ustedes simplemente buscan alguno que les sea de su interés, algunos, porque tienen que ser 3, algunos de los que sean de su interés, y de ellos hacen los resúmenes. Recuerden lo que debe tener un resumen. Un resumen siempre debe tener como un contexto. Digamos que aquí yo no hablo de una metodología porque yo no soy la que estoy haciendo el trabajo, pero sí puedo dar como un contexto de lo que él está diciendo. Puedo hablar de la metodología que él utilizó, y finalmente puedo cerrar con los resultados. Los resúmenes también, para que lo tengan en cuenta, por lo general son entre 200 y 250 palabras. Entonces también tengan en cuenta eso, porque eso también se califica. La extensión del resumen se califica. Entonces, en el punto 2 son 3 resúmenes a partir de las conferencias del Congreso Internacional de Física. Que si yo no estoy en las conferencias, recuerden que yo a ustedes, tanto por WhatsApp, por Skype, por el correo interno de la plataforma y por el correo tanto personal como institucional de cada uno de ustedes, yo les envié los enlaces de grabación. O sea, yo ya les envié en donde pueden ustedes revisar esas conferencias, así ustedes no hayan estado directamente en la conferencia. Listo. Digamos que ese es el ejercicio 2. ¿Y qué es el ejercicio 3 y 4? El ejercicio 3 y 4 son ejercicios ya de aplicación de lo que se llama teoremas de conservación. Digamos que esos son ejercicios más aplicados. Listo, entonces como les dije, vamos a entrar directo al ejercicio 3 y 4, y en nuestro próximo CIPAS vamos a tratar el ejercicio 1 y 2, que estos son un poco más sencillos. Listo.
Entonces, esta tarea, estos ejercicios tienen que ver con el teorema de conservación. Digamos que hay dos teoremas de conservación que se están utilizando acá. Entonces, el primero, estamos hablando de la conservación del momento lineal. Cuando yo hablo de la conservación del momento lineal, si yo hago un recuento de lo que yo vengo viendo en mi curso de física, yo tengo que recordar que yo empecé con algo que se llamaba la cinemática, que era donde nosotros decíamos, bueno, cómo se mueven los cuerpos, hacia dónde se mueven, qué velocidad tienen, si es un movimiento rectilíneo, si es un movimiento acelerado, si no lleva aceleración, velocidad constante. Digamos que era una descripción del movimiento. Luego de pasar de cinemática, nos metimos a una cosa que se llamaba la dinámica, en donde en la dinámica nosotros decimos, bueno, ¿quién es el que hace mover a los cuerpos? Porque de alguna forma algo los debe hacer mover. Entonces ahí hablábamos de las leyes de Newton y decíamos que efectivamente las fuerzas son las que hacen que los cuerpos cambien su estado de movimiento, sea que se muevan y se aceleren o sea que se detengan. Entonces fueron las fuerzas. Luego dijimos, venga, ¿y qué pasa cuando yo le estoy aplicando una fuerza y estoy teniendo como resultado que un cuerpo se mueva, es decir, que lleve una velocidad? Entonces ahí hablamos del concepto de energía, ¿cierto? Que ahí se generaban unas energías como la energía cinética, la energía potencial gravitacional y la energía elástica. Pero en ninguno de estos que hemos venido hablando, hemos hablado, bueno, ¿qué pasa si un cuerpo se choca con otro? Sí, o sea, hablamos, sí, de a cuerpos, ¿sí? Como un sistema normal, pero nunca hemos hablado de qué pasa si un cuerpo se choca con otro, hacia dónde se van a mover después de que se choquen, o sea, nada de lo que veníamos viendo o lo que hemos visto hasta ahora nos podría dar como respuesta o una respuesta a ese interrogante. Entonces, digamos que este teorema de conservación nos puede ayudar a saber hacia dónde se puede mover un cuerpo. Entonces, cuando hablamos del momento lineal, inmediatamente tenemos que hablar de las colisiones. Entonces, existen dos tipos de colisiones. La colisión elástica, en donde la energía cinética total del sistema antes de la colisión y después de la colisión es la misma, ¿sí? Antes y después de la colisión. Digamos que aquí siempre vamos a hablar como un antes y un después. Antes de la colisión y después de la colisión es la misma. Para que eso se dé, solamente pueden actuar fuerzas conservativas. Recordemos que esas fuerzas conservativas o las fuerzas conservativas son aquellas fuerzas en las cuales cuando yo realizo o estimo el trabajo realizado por una fuerza en una trayectoria cerrada, ¿sí? O sea, que va, vuelve, y cuento cuánto trabajo pudo haber hecho, el trabajo me debe dar cero. Digamos que es una condición para que una fuerza sea conservativa. Entre las fuerzas conservativas que nosotros conocemos es el peso, siempre que estemos hablando del peso, el peso es una fuerza conservativa, y las fuerzas elásticas, es decir, esas fuerzas que se producen por esos materiales elásticos, esas son fuerzas conservativas. La otra colisión, entonces, la que llamamos la colisión inelástica, y pues simplemente digamos que el contrario de la colisión elástica. Aquí en la colisión inelástica, la energía cinética total antes y después de la colisión no es la misma, ¿cierto? En términos generales, la energía cinética después de la colisión es menor. Entonces, ¿qué pasó? Seguramente en la colisión una transformación de energía. Siempre hay una transformación de energía. ¿Qué pasa en la elástica? Digamos, el ejemplo más claro cuando uno le muestra una colisión elástica es que usted tenga dos cuerpos que tengan, digamos, unos resortes amarrados, ¿cierto? Entonces ellos vienen acá, ellos vienen con energía cinética. Cuando se chocan, como lo que se chocan son los resortes, entonces esa energía cinética que ellos tenían se convierte en energía potencial elástica. Y luego se separan y vuelve esa energía potencial elástica y se convierte en energía cinética. ¿Hubo transformaciones de energía? Sí, pero no hubo pérdida de esa energía mecánica. O sea, se transformó. Iba de mecánica, se pasó a potencial elástica, perdón, iba de cinética, se pasó a potencial elástica y se volvió a ser cinética. En una colisión inelástica, lo que está pasando es que esa energía cinética no se está convirtiendo nuevamente toda en elástica o en gravitacional para volverse a convertir en cinética. No, en una colisión inelástica, en el choque, pues se convierte en otra clase de energía. Recuerden que siempre la energía va a tener una forma de transformación. Siempre se va a transformar. Entonces, en una colisión inelástica puede que cuando los cuerpos se choquen, el solo sonido, eso es una clase de energía. Cuando algo se choca y suena, eso es una clase de energía. Cuando se choca muy duro y usted va y toca y está caliente, pues se transformó en otra energía. Por eso, por ejemplo, cuando yo suelto una pelota, ¿cierto? Y la pelota choca con el piso, ¿cierto? Es una colisión, ¿cierto? Por eso,
cuando yo choca con el piso, pues la pelota no vuelve exactamente a la misma altura en la que yo la lancé. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de energía, entonces si hay una pérdida de energía, pues no puede salir con la misma velocidad con la que llegó, porque si ella saliera, perdón, con la misma velocidad con la que llega, ella subiría hasta el mismo punto de donde yo la lancé, pero pues en ese caso no existe, que algunas pelotas rebotan, digamos, más alto que otras, eso también depende del material, porque entre el material sea más elástico, pues digamos así, como que más se puede amortiguar el golpe y menos energía va a transformar, ¿cierto?, en esa colisión. Entonces siempre hablamos de la colisión elástica y la colisión inelástica. Entonces vamos a definir qué es el momento lineal. Entonces, ¿qué es el momento lineal? Entonces, pues pasamos acá de la definición de las leyes de Newton, ¿cierto? Entonces, pues sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, eso es lo que nos ha dicho Newton, ¿cierto? Y nosotros sabemos que la aceleración, si nosotros definimos qué es la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Esa es la definición de aceleración. Entonces, si yo eso lo coloco como el cambio de velocidad con respecto al tiempo, yo voy a tener aquí que la fuerza es igual a la masa por el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Digamos que eso se llama la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿cierto? Esa es la definición de aceleración. La definición de velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo y la definición de aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Resulta que, de pronto, si ustedes ya vieron derivadas, ustedes saben que la derivada de una constante, pues digamos que cuando yo tengo 3x al cuadrado y lo voy a derivar, esto me queda, recuerden, bajo el 2, esto me queda 6x. Es decir, si yo le tengo este 3 o hago simplemente la derivada de esta forma, 3 y hago la derivada de lo que tengo allá, 2x, pues luego lo organizo y me da 6x. ¿A qué voy? Es lo mismo tener ese 3, digámoslo así, como por fuera que tenerlo adentro. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es entrar esta masa que está acá. Entonces, yo acá puedo decir que la fuerza, esta es fuerza neta, ¿no? Porque aquí estoy sumando todas las fuerzas. Que la fuerza neta es igual al cambio de la masa por la velocidad con respecto al tiempo. Estas dos cosas son exactamente lo mismo. Y a esto que yo tengo acá, al producto de la masa por la velocidad, a esto es lo que se le conoce como momento lineal, o momentum también le pueden decir, momento lineal. Es decir, que la segunda ley de Newton, digamos, más técnicamente, porque uno siempre habla de la segunda ley de Newton como fuerza igual a masa por aceleración, pero si ustedes le preguntan, digamos, como a los físicos, así que quieren hacer un poquito más técnico, hablan de la segunda ley de Newton como la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. Entonces, la sumatoria de fuerzas, recuerden que esto es fuerza neta es igual, recuerden, la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. Entonces, el momento lineal se denota con la letra P y es la multiplicación de la masa por la velocidad. Hay que tener cuidado porque esta es una magnitud vectorial. ¿Por qué uno tiene que tener cuidado en las magnitudes vectoriales? Porque las magnitudes vectoriales tienen dirección. Entonces yo no puedo ir sumando el momento lineal de uno más el momento lineal de otro. No, yo tengo que sumar momentos lineales de X, momentos lineales de Y y sacar momentos lineales totales. Yo no puedo ir sumando así a la loca porque tengo que tener en cuenta las direcciones. Listo, digamos que esta es la definición del momento lineal. Ahora, ¿qué es la conservación del momento lineal? Pues la conservación del momento lineal quiere decir, mire, si yo tengo antes de una colisión, ellos se van a chocar, ¿cierto? Entonces, esta bolita A lleva su momento lineal. Esta bolita B lleva su mismo momento lineal, ¿cierto? Después de que ellos se choquen, pues esta va a salir para acá, esta va a salir para acá, esta va a tener un nuevo momento lineal y esto va a tener un nuevo momento lineal. ¿Qué es lo que me está diciendo la conservación del momento lineal? La conservación del momento lineal me está diciendo que antes de la colisión, el momento lineal total del sistema, miren que yo aquí estoy sumando el momento lineal de la bola A más el momento lineal de la bola B antes de la colisión. Debe ser igual al momento lineal de la bola A más el momento lineal de la bola B. No sé si ustedes alcanzan a ver, yo aquí tengo
como una, ¿cómo se llama esto? Como una rayita, ¿cierto? Lo que me está indicando que son velocidades diferentes, ¿listo? Entonces, esto al inicio debe ser igual que al final. Y esta conservación del momento lineal se cumple independientemente si la colisión es elástica o inelástica. ¿Listo? Siempre se va a cumplir, perdón, esta definición. ¿Listo? Hay unas colisiones que son, digamos, así como esta, es de las colisiones más sencillas. ¿Por qué? Porque están sobre un solo eje. Mire que las dos se mueven sobre X y cuando se chocan vuelven y se mueven sobre X. ¿Qué pasaría cuando se pone más complejo? Cuando digamos yo tengo uno acá y este acá y vienen y se chocan y este sale para acá. Claro, ahí digamos que la matemática y la forma de solucionarlo es un poco más complejo porque cuando este sale para acá después del choque, este va a tener al final digamos después de la colisión, va a tener momento lineal tanto en X como en Y. Entonces cuando yo haga esta igualación, yo siempre tengo que igualar antes de la colisión en X, después de la colisión en X, antes de la colisión en Y, después de la colisión en Y. Entonces tengo que tener cuidado. ¿Cuál es la ventaja, digamos, que nosotros tenemos en este momento? Que el ejercicio de la guía es solamente un movimiento en el eje X, entonces no vamos a tener problema con eso. Listo, cuando se mueven en una sola dimensión, la forma de resolver es muchísimo más fácil, la matemática. Digamos que el concepto no importa si yo me muevo en una, en dos, eso no importa, porque el concepto sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el concepto? Que el momento lineal se conserva. ¿Y qué es el momento lineal? El momento lineal es la masa por la velocidad, pero cuando yo tengo un sistema, es decir, más de un cuerpo, el momento lineal total es la suma de todos los momentos lineales de todos los que estén actuando, ¿cierto? Esos deben ser iguales antes y igual después, solo que si tengo en varias dimensiones, pues tengo que hablar antes en X, después en X, antes en Y, después en Y. Si estoy en Z, antes en Z, después en Z. Cuando estoy en una única dimensión, sencillo, pues solamente hablo de antes y después. Lo único que sí tengo que tener en cuenta cuando hablo de antes y después, como es de carácter vectorial, si un cuerpo se está moviendo hacia la derecha, o sea, yo sigo digamos que mi sistema de convenciones de la línea recta. Entonces, si un cuerpo se mueve a la derecha, ¿sería una velocidad positiva o una velocidad negativa? ¿Qué dicen ustedes? Si se mueve a la derecha, Sí. positiva. Positiva. Y si el cuerpo se está moviendo a la izquierda, tengo que tener cuidado y es una velocidad negativa. Eso es lo único que tengo que tener cuidado. Y si fuera un cuerpo que se está moviendo, bueno, dos cuerpos que se están moviendo en el eje Y, pues si el cuerpo va subiendo, sería una velocidad positiva. Y si el cuerpo va bajando, sería una velocidad negativa. Tengo que tener cuidado con eso porque, como les digo, es de carácter vectorial. Entonces tengo que tener en cuenta la dirección. ¿Listo? Resulta que hay unas colisiones que son muy particulares y es que los cuerpos se chocan y no rebotan así, sino que hay veces que se chocan y los dos se van junticos, o sea, como que se pegan y siguen junticos. Listo. Digamos que muchas de estas colisiones uno las puede ver con la gente que pues que juega muy bien billar, obviamente, y hay veces que ellos hacen eso, yo no sé si ustedes han visto, de pronto golpea una bola con la otra y no se disparan así, sino que las dos se van juntas o incluso a veces golpean una con la otra y como que le matan con la velocidad a una bola y la otra sigue moviendo. Esos son todos tipos de colisiones. Entonces, hay una colisión característica que es donde ellos se chocan y siguen juntos. Esa, ¿qué pasaría después? Entonces, si eso fuera a pasar, pues yo antes de la colisión, bueno, digamos que fueran estas dos bolitas, sino que no van a salir así después de la colisión, voy a suponer, o sea, este es el antes, digamos que el antes no lo voy a cambiar, pero digamos que el después, ellas me van a salir de esta forma. Aquí tengo la bola A y aquí tengo la bola B y vamos a suponer que ellas van a salir así. Este es el después. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de cosas o en este tipo de situaciones con el teorema? Entonces, antes de la colisión, pues sigue siendo lo mismo, ¿cierto? Tengo que sumar el momento lineal del sistema. Entonces, el momento lineal de A, el momento lineal de B, antes de la colisión. ¿Sí? A mí me gusta ponerle como el subcero, para estar hablando de que estamos hablando antes de la inicial. Pero, ¿qué podría decir al final? ¿Yo qué podría decir al final con respecto a las velocidades si ellas están yendo juntas? ¿Qué podría decir yo de eso? Que también se pueden sumar. Se pueden sumar, sí, porque digamos que estamos en una misma dimensión, entonces yo podría sumarlas.
Pero, ¿qué se imaginan ustedes con respecto a la velocidad? Si ellas van juntas, ¿yo qué podría decir de la velocidad de A y qué podría decir de la velocidad de B? Si van juntas, Iguales. que son las mismas, ¿cierto? Entonces, ahí, digamos que el teorema se convierte mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo aquí diría la masa de A más la velocidad final. Yo no hablo de la velocidad final de A, hablo de la velocidad final porque tanto A como B van a tener la misma velocidad. Y yo diría aquí la masa de B por la velocidad final. Miren que no le pongo velocidad final de B por lo que les estoy diciendo. Como ellas van juntas, pues la velocidad es la misma. Entonces yo podría poner ese teorema un poco más sencillo y yo diría la masa de A por la velocidad de A inicial, ¿cierto? Más la masa de B por la velocidad de B inicial debe ser igual. Y miren, como este es el mismo, yo puedo sacar factor común. Y yo puedo decir masa de A más masa de B por velocidad final. Es decir, es como que después de la colisión, ellas se convierten en un único cuerpo. O sea, antes de la colisión son dos, y después de la colisión es un único cuerpo que se está moviendo. ¿Y cuál es la masa de ese único cuerpo que se está moviendo? La masa de ese único cuerpo que se está moviendo es la suma de las dos masas, porque ellos van juntos y van a tener una única velocidad. ¿Listo? Entonces digamos que este es el teorema de conservación del momento lineal. Ahora, esto es lo que les tenía, lo que les estaba diciendo con respecto al momento lineal, que es de carácter vectorial. Entonces, como es de carácter vectorial, miren que acá, perdón, miren que acá yo estoy hablando de una sola dimensión, entonces por eso puedo hablar así simplemente que sumo el uno con el otro, no estoy teniendo en cuenta, no estoy teniendo en cuenta direcciones, no estoy teniendo en cuenta nada, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya tengo en cuenta las direcciones, que sería como este caso, miren acá, ¿qué está pasando? Miren, antes de la colisión, la bola A se está moviendo ¿hacia dónde? Ahí como está en el dibujo. Y positivo. Exactamente. Y la bola B se está moviendo ¿hacia dónde? X positivo. Hacia un X positivo. Entonces miren lo que nos está diciendo acá. Si este es el momento lineal de A, 18 kilogramos metros por segundo. Ah, bueno, no habla de las unidades del momento lineal, pero recuerden que es la multiplicación de una masa por una velocidad. No se convierte en una unidad como una unidad nueva, como Newton, como Pascal, no. Es kilogramo por metro sobre segundo. O sea, no tiene como una abreviación, llamémoslo así, porque es una unidad de masa por una unidad de velocidad. ¿Listo? Entonces, si este fuera el momento lineal de A y este fuera el momento lineal de B, yo no puedo llegar a decir que el momento total de este sistema es la suma de estos dos. De 18 más 24 igual a 42. No podría decirlo. ¿Por qué? Porque uno de esos momentos lineales es en el eje X y otro de esos momentos lineales es en el eje Y. Entonces yo no puedo llegar y sumarlos así, simplemente. Entonces yo lo tengo que hacer de forma vectorial. Entonces si yo voy a hablar del momento lineal total, yo tendría que hablar como de esta forma. Yo tendría que hablar como de esta forma. Yo tendría que hablar que el momento lineal de A se está moviendo en Y, entonces sería 0 en X, ¿cierto? Y más 18 kilogramos metros por segundo en Y, ¿cierto? En el eje Y, aquí en J. Y el momento lineal de B sería ¿cuánto? Pues sería, ese se mueve solo en X, entonces sería en X tenemos 24 kilogramos metro por segundo en el eje X más 0 en el eje Y. Ahora, si los quiero sumar, aquí sí los puedo sumar de forma vectorial. Entonces me queda 0 más 24, pues 24 kilogramos metros por segundo en el eje X y 0 más 18, 18 kilogramos metros por segundo en el eje Y. Entonces, este sí sería el momento lineal total de este sistema que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque yo tengo uno en el eje X, uno en el eje Y. Entonces, ojo que tengo que tener cuidado cuando estamos hablando en ejes diferentes, ¿sí? Pero, como les dije, tenemos una ventaja. El ejercicio que nos dejaron, pues,
para resolver en la guía es un ejercicio en una sola dimensión. Entonces, digamos que ahí, pues vamos, digamos que es un poco más sencillo de resolver. Listo, entonces vamos a hacer unos ejemplos. Entonces dice, dos deslizadores se acercan uno al otro sobre un riel de aire sin fricción. Después de chocar, el deslizador B se aleja con una velocidad de 2 metros por segundo. ¿Qué velocidad final tendrá el deslizador A? Determinar si la cantidad total de energía cinética se conserva o no se conserva. Listo, entonces digamos que es un ejercicio de colisiones, que es muy similar al que ustedes tienen también en el ejemplo de la guía. Entonces, siempre que estemos hablando como esa conservación del momento lineal, yo les aconsejo que ustedes se imaginen como un antes y un después. Entonces, ahí nos están hablando que dos deslizadores se están acercando, ¿cierto? Uno al otro, entonces veríamos algo como esto. Aquí se están acercando. Y después de la colisión, dice que el deslizador B se aleja con una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces, siempre como que háganse una idea de un antes y un después. Pues esto sería antes de la colisión y esto sería después de la colisión. Si se dan cuenta, pues ahí está alejándose con la velocidad que nos están diciendo. Entonces, yo podría aquí decir, plantear entonces mi teorema de conservación del momento lineal. Solo tengo que tener en cuenta que como se mueven en un solo eje, pues entonces yo puedo hablar de, digamos que lo puedo mostrar como lo planteé en la diapositiva donde planteé el teorema de conservación, y no tengo que ponerme a fijar si X, Y, o sea, no tengo acá esa necesidad porque estamos hablando de un solo eje. Entonces, si yo planteo mi teorema de conservación, ustedes recuerden, sería la masa del cuerpo A por la velocidad inicial de A más la masa del cuerpo B por la velocidad inicial de B debe ser igual. ¿Aquí qué? ¿Los junto o los pongo separados para después de la colisión? Digamos que ahí hice el antes, ahora el después. ¿Los dejo juntos, o sea, como una sola masa, o los pongo por separados? ¿Qué me dicen ustedes? Por separado. Por separado, porque ellos no quedaron juntos después de la colisión. Entonces yo diría la masa de B por la velocidad final de B más la masa de A por la velocidad final de A. Listo, y ya digamos que este es mi teorema, yo lo único que debo hacer es reemplazar los valores. Entonces miren acá, la masa de A, bueno, 0.5 kilogramos, entonces yo simplemente reemplazo, 0.5 kilogramos. ¿Cuál es la velocidad inicial de A? ¿Quién me dice? Metros. ¿Cuánto, perdón? 2 metros. 2 metros. 2 metros por segundo. Más la masa de B, 0.3 kilogramos. ¿Cuánto es la velocidad inicial de B? Menos 2 metros. Menos 2 Dos. metros. Ojo, no, menos 2. Tenemos que tener cuidado porque, recuerden, es una sola dimensión, entonces nos queda fácil. No tenemos que hacer X, Y. Pero sí tenemos que tener cuidado con el signo, ¿cierto? Tenemos que tener cuidado con el signo de las velocidades, porque si es a la derecha sería velocidad positiva, si es a la izquierda sería una velocidad negativa. Entonces sería menos 2 metros por segundo. Listo. Al final, la masa de B, ¿qué creen ustedes? ¿La misma o cambiaría? Cambiaría porque como se va a la otra dirección, entonces sería 2 metros. No, pero la masa. Ah, no. La masa, Sí, La misma. se multiplicaría. la masa tendría que ser la misma. Digamos que ellos, el hecho de que se golpeen y eso, pues digamos que este teorema asume una conservación de la masa, ¿cierto? O sea, asumimos que después de la colisión ellos conservan su masa, o sea, no estamos diciendo ni que se perdió masa, ni que se ganó. Bueno, la única forma que uno dice que se ganó masa es porque quedaron juntos, pero aquí que quedaron separados, cada uno quedó con su masa con la que llegó antes de la colisión. Entonces, acá la masa de B sería 0.3 0,3. kilogramos por la velocidad final de B. Miren que la velocidad final de B la conocemos. Nos dijeron que había pasado a moverse con 2 metros por segundo. Más la masa de A, que eran 0.5 kilogramos, por la velocidad final de A. Digamos que esta yo es la que no sé, ¿cierto? Entonces yo simplemente la coloco ahí
y ahí me debería dar el valor de la velocidad final de A. ¿Listo? Y acá entonces lo único que tengo que hacer, perdón que es que estoy un poquito indispuesta. Aquí lo único que yo tendría que hacer es determinar esa velocidad final del deslizador A. Si ustedes se dan cuenta, esa es la única incógnita que nosotros tenemos en esa ecuación. O sea, no tenemos más incógnitas. Esa es nuestra única incógnita. Entonces, por acá yo saco mi calculadora, no la tengo aquí a la mano. Listo, entonces vamos a hacer la primera operación. Entonces, 0.5 por 2. Esto es igual a 1. Y de una vez va a hacer la otra, 0.3 por 2. Yo ya sé que me da negativo, lo que más que no la voy a poner. No la voy a poner negativo, ahorita lo pongo. Entonces aquí yo tengo 1, ¿qué unidad es? Kilogramo, metro por segundo. Y aquí recuerden que me ha dado 0.6. Recuerden que más por menos, entonces menos 0.6 kilogramo, metro por segundo. Por acá tengo 0.3 por 2, pues me da 0.6, ponemos acá, 0.6 kilogramos, metros por segundo, más 0.5 kilogramos por la velocidad final de A, que es mi incógnita. Entonces simplemente hago mi operación y yo tengo 1 menos 0.6. ¿Cuánto es 1 menos 0.6? ¿Cuánto les da 1 menos 0.6? 1 menos 0.6. 0.4. Listo, entonces por acá yo tengo 0.4 kilogramos, metros por segundo, ¿cierto? Y tengo por este lado, pues 0.6 kilogramos, metro por segundo, más 0.5 kilogramos por la velocidad final de A. Listo. ¿Qué hago acá? Este 0.6 me pasa al otro lado, ¿a qué? A restar. A restar. Entonces yo tengo 0.4 kilogramos metro por segundo menos 0.6 kilogramos metro por segundo igual a 0.5 kilogramos por la velocidad final de A. Entonces hago esa resta, ¿cierto? Y me queda 0.4 menos 0.6. ¿Cuánto da? Menos 0.2. Menos 0.2. Entonces menos 0.2 kilogramos metro por segundo igual a 0.5 kilogramos por la velocidad final de A. ¿Y qué hago con ese 0.5 kilogramos para ya poder despejar la velocidad final de A? Pasarlo a Pasamos. dividir. Pasarlo a dividir. Entonces, menos 0.2 kilogramos metro por segundo sobre, perdón, 0.5 kilogramos igual a la velocidad final de A. Listo, mire, en cuanto a unidades, kilogramo y kilogramo se me van a cancelar, o sea que al final, ¿qué unidad me va a dar eso? En cuanto a unidades, ya miramos en cuanto a valores. Metros sobre segundos. Metros sobre segundo, listo. Y en cuanto a valores, sería la división entre 0.2 dividido 0.5. Yo ya sé que me da negativa porque pues tengo negativo en el inicio. Entonces esto me da 0.4 negativo, obviamente porque tengo un número negativo sobre un número positivo. Entonces esto me da menos 0.4 metros por segundo. Miren que concuerda o no concuerda con lo que tengo acá en la, digamos que en la imagen. Miren que me está diciendo que es una velocidad negativa. ¿Sí concuerda o no concuerda? Sí, sí, concuerda. Sí concuerda porque miren que el deslizador A, después de la colisión, echó hacia la izquierda, entonces debería tener una velocidad negativa. Listo. Ahí también me preguntan, digamos que esta última pregunta yo la hice muy similar a la de la guía, donde me hablan de qué pasa con la energía, la cantidad de energía total, ¿cierto? La energía cinética total, que si se conserva o no se conserva. Entonces tendríamos que mirar, para decir que se conserva o no se conserva, entonces nos tocaría mirar la energía cinética inicial del sistema, la energía cinética final del sistema, y pues si las dos son las mismas, pues estamos diciendo que se conserva, y pues si nos da diferente, pues estamos diciendo que no se conserva. ¿Listo? Entonces, para eso, vamos a ver si nos está por acá.
Entonces, vamos a calcular la energía cinética antes, ¿cierto? Y después de la colisión. Entonces, lo único que no pues tenemos que tener claro es cómo se calcula la energía cinética. Entonces, recuerden que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, yo quiero saber la energía cinética antes. Ojo, como es del sistema, yo tengo que calcular la energía cinética de A más la energía cinética de B. Entonces, antes voy a calcular la energía cinética de A. Entonces, voy a tener un medio de la masa de A, 0.5 kilogramos, por la velocidad que lleva A antes de chocarse, 2 metros por segundo al cuadrado. Aquí va a tener la energía cinética de A antes de la colisión. Y aquí abajito voy a tener la energía cinética de B antes de la colisión. Entonces sería un medio de 0.3 kilogramos por la velocidad que lleva antes, menos 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces simplemente opero. Entonces digamos que tengo acá para la de A antes, entonces tengo un medio por 0.5 por 2 al cuadrado, que es 4, me da 1. ¿Qué unidades tiene la energía cinética? Porque la energía cinética sí tiene unidades. ¿Qué unidades tiene la energía cinética? ¿Joules? Joules, exactamente. Listo. Vamos a calcular la energía cinética para B. Entonces tengo un medio que es 0.5 por la masa que es 0.3 por, ojo, como este está al cuadrado, pues menos 2 al cuadrado vuelve y me da 4. Pues por 4. Y esto me da 0.6 joules. Entonces, si yo voy a hablar de la energía cinética antes de la colisión, pues es la suma de estas dos, y 1 pues más 0.6 me da 1,6 joules. Listo, entonces eso es antes. Para después de la colisión, entonces yo tendría la energía cinética de A después de la colisión sería un medio de la masa, que es 0.5 kilogramos, por la velocidad de A después de la colisión. La velocidad de A después de la colisión es menos 0.4 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Y la energía cinética de B después de la colisión sería un medio de la masa, que es 0.3 kilogramos, por la velocidad de B después de la colisión, que son 2 metros por segundo, y esto al cuadrado. Listo, entonces vamos a calcular la energía cinética de A después de la colisión y luego la energía cinética de B después de la colisión. Entonces para A tengo 0.5, que es un medio, por otros 0.5, que es la masa, por menos 0.4 al cuadrado. Y esto nos da un 25avo, que son 0,04. Pues por acá tenemos 0,04 joules. Y por el otro lado, miren, si se dan cuenta, es la misma operación que tengo acá. Pues este está negativo y este positivo, pero cuando yo lo hago al cuadrado, pues tanto este como este me va a dar 4. O sea, esta es la misma operación. O sea que ni la voy a hacer porque yo ya sé que eso da 0.6 joules. Listo, 0.6 joules. Entonces, la energía cinética total después de la colisión sería la suma entonces de 0.6, o sea, esto que tengo acá más 0.6. Esto más 0.6 me da 0.64. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿La energía cinética se conservó o no se conservó? Ahí joules. Ahí tengo la J de joules. ¿La energía cinética se conservó o no se conservó? No se conservó. No se conservó, o sea, la energía cinética no se conservó. Entonces, y ustedes recuerdan lo que yo les dije al inicio, cuando yo clasifico las colisiones, cuando yo las clasifico entre elásticas e inelásticas. Recuerden que acá se los puse en la diapositiva, al inicio. Esta sería una colisión, ¿qué? ¿Qué tipo de colisión sería esta? Inelástica. ¿Inelástica? Sería una colisión inelástica. ¿Por qué? Porque la energía cinética no se conservó. ¿Por qué decimos que no se conservó? Porque miren que la energía cinética después de la colisión es menor que la energía cinética antes de la colisión. Hablamos de la energía cinética total del sistema, por eso me toca sumar la energía cinética de cada uno, en este caso de los deslizadores que están involucrados en la colisión. Listo, entonces, antes y después del sistema,
la energía cinética es diferente, entonces yo digo que es una colisión inelástica, porque no se conserva la energía cinética. Entonces vamos a revisar un poquito, antes de hacer el siguiente ejercicio, vamos a revisar un poquito lo que nos dice la guía. Entonces miren, nos dice, dos jugadores de fútbol corren en línea recta y sentidos opuestos, se van enfrentando hacia el mismo punto, así como están hablando acá. Ahí es, digamos que esta figura, si vamos a hablar en las colisiones de antes, durante la colisión y después de la colisión, esta figura nos está representando que un antes, un después o durante la colisión. ¿Qué dicen ustedes en la figura? Supongo que un antes. Un antes, porque ahí apenas se van a chocar, ¿cierto? Entonces, este es un antes de la colisión. Entonces dice, el jugador 1 tiene una masa de 70 kilogramos y una velocidad de, ojo, recuerden que este número ustedes lo obtienen de la suma de los dígitos de su cédula, o sea, ese número va a ser diferente para todos. Y ojo, ese número es, no sé, si ustedes les dio la suma de sus dígitos de cédula, les dio 51, voy a decir cualquier número. Ojo que ustedes ahí tienen, entonces tienen 51 por 10 a la menos 1 metros por segundo, si es todo el valor. 51 por 10 a la menos 1 metros por segundo. El jugador 2 tiene una masa de 65 kilogramos y una velocidad, ojo, de lo que les haya dado su dígito de cédula, dividido 2, ¿cierto? Por 10 a la menos 1 metros por segundo. Recuerden que cuando nosotros ponemos ese por 10 a la menos 1, les recuerdo para de pronto los que no lo saben colocar en la calculadora. Pues digamos, si mi dígito de cédula suman 51, entonces yo voy a decir 51. Y para yo colocar este por 10 a la menos 1, simplemente oprimo esta tecla. Ahí yo ya estoy poniendo el por 10 a la menos 1. Ojo, no me vayan a poner por y 10 a la menos 1, porque eso es una operación completamente diferente. Listo, debemos colocarlo con esta tecla, digamos, en estas calculadoras que son como de las comunes, o hay otra calculadora que esta tecla no es así, sino que dice EXP. Solo con oprimir esa tecla ya estoy colocando la notación científica, porque es que esto no es una multiplicación por una potencia, esto es como una notación científica. Entonces tengo que tener cuidado porque si no me va a variar el resultado. Listo. Y dice, chocan frontalmente y después de la colisión los dos Profe, jugadores, disculpe, cuénteme, perdón. Ahí en la calculadora le puedes dar igual a ver cuánto da. ya 5.1. 5 puntos. Ah, listo, ya. Ok, Listo. gracias. Dice, chocan frontalmente y después de la colisión los dos jugadores se agarran por la cintura y se mueven en la misma dirección del jugador de mayor masa. Entonces recuerde, van a salir en la dirección que iba el jugador de mayor masa. Entonces, el de mayor masa, digamos el jugador 1, digamos que es este 70, choca con este y es como que este, digámoslo así, como que se lo llevara, ¿cierto? O sea, se chocaron y se lo llevó de una vez derecho. Entonces, ojo, este es mucho, digamos que es más sencillo del ejemplo que yo acabo de hacer, porque el ejemplo que yo acabo de hacer, ellos se separan. Cuando se separan, pues yo tengo más cálculos que hacer. Cuando ellos se van juntos, ya sabemos que después de la colisión, las masas se van a sumar y va a tener una única velocidad. Yo tengo un ejemplo para que lo hagamos ahorita rápidamente de una colisión en donde ellos quedan pegados. Listo, es ojo lo que nos pide. Plantee la ecuación de conservación que se aplica. ¿Cuál es la conservación? Pues la conservación del momento lineal. Calcule la velocidad final, determine si la cantidad de energía cinética se conserva o no. Esto fue lo que yo acabé de hacer con el otro ejercicio. Y comprobar si el choque es elástico o inelástico. Entonces ya sabemos si la colisión, si antes de la colisión y después de la colisión tienen la misma cantidad de energía cinética, el choque es elástico. Si después de antes y después de la colisión tienen diferente energía cinética, el choque es inelástico. Y listo. Eso sería lo que tendremos que hacer en este ejercicio. Entonces vamos a hacer uno en donde los cuerpos salgan pegados. Entonces miren acá. Dice, un vagón de tren de masa igual a 15.000 kilogramos viaja con una velocidad de 30 metros por segundo hacia la derecha y golpea a otro balón idéntico que se encuentra en reposo. Si los carros quedan unidos como resultado de la colisión, ¿cuál será la velocidad inmediatamente después de la colisión? Determine la cantidad total de energía cinética, ¿se conserva o no se conserva? Entonces, digamos que estamos así. Digamos que este es un poquito más fácil porque el segundo cuerpo no viene moviéndose, pero pues no importa, ustedes simplemente plantean su teorema y colocan los valores que tenemos allá. Entonces, tenemos siempre un antes de la colisión y un después de la colisión. Miren que antes de la colisión, este viene con una velocidad, aquí me están hablando que este está en reposo. Y después de la colisión, me están diciendo que se quedaron unidos y se movieron en esta dirección. Entonces, yo voy a plantear mi teorema. Entonces,
Entonces mi teorema me dice que la masa de A por la velocidad inicial de A más la masa de B por la velocidad inicial de B debe ser igual a, ojo, acá ¿qué es el teorema que se vuelve más sencillo cuando ellos se juntan? Que yo no voy a tener que poner por separado final de A, final de B, sino que cuando ellos salen juntos yo puedo de una vez poner que la suma de las masas, ¿cierto? Por la velocidad final. No hablo de la velocidad final de A, no hablo de la velocidad final de B, porque es la misma. Entonces, hablo de la velocidad final. Entonces, voy a hacer los reemplazos. Pero antes de eso, digamos que en este ejercicio yo tengo una ventaja. ¿Qué quiere decir que este esté en reposo? Que su velocidad inicial es de ¿cuánto? Si está en reposo. 0. Su velocidad inicial es de 0. ¿Y qué pasa si yo aquí multiplico este 0 por cualquier cosa que lo multiplique? ¿Cuánto me va a dar? 0. 0. Es decir, que todo este término se me va a anular. ¿Por qué? Porque la velocidad de B es 0. Ojo, en este ejemplo, en el ejemplo de ustedes no pasa eso porque ambos llevan, antes de la colisión, ambos llevan velocidad. Entonces tengo que tener cuidado y colocar la velocidad que él lleve. Tengo que tener cuidado también, recuerden lo que dijimos. Si se mueve hacia la derecha, pongo velocidad positiva. Si se mueve hacia la izquierda, pongo velocidad negativa. Listo, ahora sí reemplazo. La masa de A me está diciendo que son 15.000 kilogramos. Entonces, 15.000 kilogramos por la velocidad inicial de A, que son 30 metros por segundo. Digamos que esto más 0, pues no lo va a colocar. Y al final, la masa de B más la masa de A. Me dije que se choca con un carril idéntico, con un vagón idéntico, o sea que tienen la misma masa. O sea que aquí yo diría 15.000 kilogramos más otros 15.000 kilogramos porque van juntos, se quedaron juntos después de la colisión, por la velocidad final, que es la que desconozco. Y simplemente hago las operaciones. Entonces, digamos que en el lado izquierdo, yo tendría 15.000 por 30, ¿cierto? Esto me da 450.000 kilogramos por metro por segundo. 450.000, 1, 2, 3, kilogramos metro por segundo. Y aquí tendría 15.000 más 15.000, pues 30.000. 30.000 kilogramos, ¿cierto? Por la velocidad final. ¿Qué tendría que hacer con ese 30.000 para poder despejar la velocidad final? Pasarlo al otro lado a dividir. Pasarlo a dividir. Entonces me quedaría 450.000, que ya lo tengo aquí escrito en la calculadora, dividido 30.000. Y esto me da 15 metros por segundo. Bueno, les voy a mostrar las unidades para que ustedes crean, si me crean que ¿qué? Queda metros por segundo. Aquí tengo 450.000, 2, 3 kilogramos, metro por segundo. Y lo voy a dividir entre 30.000, 1, 2, 3 kilogramos. Pues kilogramos se van a cancelar. Y por eso me quedan metros por segundo. ¿Cuántos quedaba? 15. 15 metros por segundo. Entonces la velocidad final es de 15 metros por segundo. ¿La velocidad de quién? La de ambos. Recuerden. ¿Por qué? Porque van juntos. Como van juntos, pues es la velocidad de ambos. Listo. Y si quiero hacer la otra pregunta que me están diciendo ahí con respecto a las energías cinéticas, pues nuevamente, simplemente calculo las energías cinéticas antes y después. Entonces vamos a calcular antes. Entonces tengo, antes de la colisión, ¿qué voy a tener antes? Voy a tener la energía cinética de A, ¿cierto? Y la energía cinética de B antes de la colisión. Entonces, esto es un medio de la masa, que son 15.000 kilogramos por la velocidad inicial al cuadrado, 30 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué pasaría con la energía cinética de B antes de la colisión? Da 0. Da 0. ¿Por qué? Porque él está en reposo. Pues si está en reposo no tiene velocidad, y si no tiene velocidad, pues no tiene energía cinética. Entonces tengo por acá, antes de la colisión, para A, un medio que es 0.5, por la masa que son 15.000 kilogramos, por la velocidad al cuadrado que son 30 al cuadrado. Listo, esto me da 1, 2, 3, por acá, 6.750.000 joules. Digamos que lo voy a poner acá porque ya no me cabe. O sea, la suma de estas dos cosas me da 6.750.000
1, 2, 3 joules. Esta es la energía cinética antes. Ese sub 0 significa antes del choque. Después del choque, miren la diferencia. Después del choque yo no voy a hablar de la energía cinética de A, de la energía cinética de B. Yo hablo de la energía cinética total porque como quedaron juntos, pues yo la puedo calcular como una sola. Entonces la energía cinética total después del choque, digamos la final, sería 1/2 de la masa. ¿Cuánto sería la masa después del choque? 30.000. 30.000 kilogramos porque ellos quedaron juntos. Por la velocidad final al cuadrado. En este caso son 15 metros por segundo al cuadrado. Pues simplemente hago la operación y esto me da 1/2, que es 0.5, por la masa, que serían 30.000, por la velocidad al cuadrado. Esto me da acá 3.375.000. ¿Qué podemos decir? ¿Se conservó o no se conservó? No se conservó, o sea que es O sea, ¿qué clase de colisión es? Inelástica. inelástica. Correcto, es una colisión inelástica. De hecho, a estas colisiones se le conocen como totalmente inelásticas. ¿Por qué? Cuando ellos se quedan juntos y salen juntos, eso se llama totalmente inelástica. Es una forma de decirles también. Entonces, acá la colisión es una colisión inelástica. ¿Por qué? Porque la energía cinética no se conserva. Listo. Digamos que esto es muy similar a lo que ustedes deben hacer en el ejercicio número 3. Listo. Vamos a pasar a la teoría y desarrollo del ejercicio número 4. ¿O tienen alguna duda hasta acá? Sí, para que por favor de una vez me digan. Si tienen alguna duda. Profe, una preguntita. En la Cuéntenme. guía aparece algo de un simulador. Sí, ¿quién me habló? Qué pena. Jason, Bermeo, Jason. perdón. Jason, lo que pasa es que yo les dije que en este CIPAS iba a hablar del 3 y el 4, que son ejercicios. Vamos a hacer el 3 y el 4. Exacto. Y en el Bueno, próximo qué pena, CIPAS, discúlpame. tranquilo, y en el próximo CIPAS voy a hablar del 1 y el 2, que ese es, digamos que casi siempre tienen menos dificultad con esos que con los ejercicios. Entonces, digamos que yo quise abordar estos primero, pero como tienen más tiempo, de aquí a que se termine el plazo límite de la tarea, pues abordamos el 3 y el 4 hoy, y la próxima semana, en el CIPAS de la próxima semana, abordamos el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Listo, profe, vale. ¿Listo? Bueno, señora. Tranquilo. ¿Alguien más me iba a decir algo? ¿No? Bueno, perdonen, pero es que tengo una peste. Bueno, digamos que el ejercicio 4 ya me habla de un tema completamente distinto, pero en sí no es tan diferente. Digamos que en el ejercicio 4 ya abordamos un tema que estaría dentro de la mecánica de fluidos. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando yo hablo de la mecánica de fluidos, hablo de, digamos que lo puedo dividir en dos grandes áreas. Lo puedo dividir en la hidrostática y la hidrodinámica. La hidrostática es cuando yo estoy hablando de los fluidos que están en reposo. O sea, los fluidos que están ahí quietos, no se están moviendo. Teoremas importantes de la hidrostática. Lo que pasa es que en la guía, pues uno no les puede poner todo, porque entonces imagínense cuándo harían toda una guía de todo lo que uno puede ver de mecánica de fluidos. Es más, si vamos a esto, muchachos, todo lo que ustedes ven en física, o sea, solo esta parte de mecánica de fluidos podría ser una asignatura completa. ¿Sí? Entonces, pues digamos que la parte de la guía toca, de la guía, no, perdón, del curso, pues se llama física general, y pues tenemos muchos temas que pues no alcanzamos a ver con profundidad todos. ¿Listo? Pero si no, pues hablamos como de los principios importantes de la hidrostática, tendríamos que estar hablando del principio de Pascal, un principio súper importante donde me dice que la presión que se siente en un fluido que está sin movimiento, o sea, un fluido contenido en alguna parte. La presión que yo siento en un fluido, cuando yo hago presión en un punto del fluido, esa presión se transmite de la misma forma en todos los puntos del fluido. Entonces, yo puedo decir que la presión en este punto es igual a la presión en este punto. Si yo hago presión acá, el fluido siente la misma presión en esta otra parte. Es súper importante porque digamos que es el principio de todos los sistemas hidráulicos. O sea, todo lo que ustedes conocen como sistemas hidráulicos se basan en el principio de Pascal. Está también Arquímedes, hablaríamos también de
de la parte de la hidrostática empezaría lo que es Arquímedes y lo que es la fuerza de empuje que se relaciona con el principio de Arquímedes. Luego nos pasamos a lo que es la hidrodinámica. De la hidrodinámica, ya como su nombre indica, ahí ya el fluido está en movimiento. Listo. En la hidrodinámica, digamos que es una rama compleja, o sea, matemáticamente hablando es una rama compleja, si yo tengo en cuenta, pues, todas las características que tiene un fluido. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces lo que se hace es como hacer unas suposiciones del fluido para volverlo un poco menos complejo. Listo, entonces yo siempre supongo que es un fluido, es un flujo laminar, que quiere decir que el fluido siempre va de esta forma. ¿Qué es un fluido? No viscoso, es decir, que no hay fuerzas de fricción haciendo que el fluido, pues como que el fluido no pueda fluir, llamémoslo así, libremente, ¿cierto? Entonces yo siempre asumo que no están esas fuerzas de fricción, asumo que son fluidos incompresibles, que quiere decir que durante todo el recorrido el fluido tiene la misma densidad. También asumo que son fluidos irrotacionales, que quiere decir que en ninguna parte yo voy a ver torbellinos o algunos giros como del fluido. Digamos que esa es la forma más sencilla de describir los fluidos. Entonces ya yo tengo en cuenta que tiene rotación, que tiene fuerzas de fricción, que su densidad cambia. Ya ahí la matemática se me complica muchísimo más. Entonces digamos que aquí, como es un curso de física general, pues nosotros empezamos, digamos, por lo más básico, que son los fluidos, digamos, con todas las suposiciones que yo les di. ¿Cuál es la ventaja de la mecánica de fluidos? Que nosotros no tenemos que aprender un principio físico nuevo. Digamos que todos los principios de que vimos, de cómo se mueven los cuerpos, que velocidad constante, que la conservación de la energía, que la energía potencial, que la energía cinética, todos se aplican a los fluidos. Lo único ahorita que va a cambiar es que ya no tenemos cuerpos como tal, sino que tenemos un fluido, pero todos los cuerpos, perdón, todos los principios que vimos en la parte anterior del curso se aplican a esta nueva rama, ¿cierto? Que es la mecánica de fluidos. Entonces, digamos que aquí nosotros vamos a hablar de dos teoremas muy importantes cuando estamos hablando de flujos, cuando estamos hablando de fluidos que se están moviendo. Recuerden que son teoremas de conservación, estamos diciendo que algo que se conserva antes, después de alguna cosa, se está conservando. Entonces, nosotros vamos a hablar de la conservación de la masa, que me da paso a lo que se llama la ecuación de continuidad. ¿Qué me indica la conservación de la masa? En esto me está diciendo que toda la masa de agua que pase por acá, toda la cantidad de agua que pase por acá por un punto en el fluido, debe en un determinado tiempo, si yo me paro ahí, cuento 10 segundos, toda esa masa que pasó por este lado, pues tiene que ser la misma masa de agua que pasó por acá, pues porque esa no se está saliendo, o sea, digamos que es un tubo, pero a menos de que haya un roto, pues un escape, pues, pero si no hay un escape, no hay nada de eso, pues toda esa masa debe pasar por este otro lado, ¿cierto? Esa es la conservación de la masa. ¿Qué es lo que pasa? O cómo se ajusta, por ejemplo, cuando por acá pasa por una parte donde es más ancha y luego tiene que pasar esa misma cantidad de agua por una parte donde es más angosta. ¿Qué creen ustedes que qué pasa? La velocidad aumenta para compensar. Exactamente. Para compensar eso y poder decir que estamos pasando la misma cantidad de agua, las velocidades son diferentes. Entonces, la velocidad con la que entra por acá no es la misma velocidad con la que sale por acá. Y siempre, entre más pequeño sea el orificio por donde está saliendo el agua, pues la velocidad va a ser mayor. ¿Listo? Entonces, ese es el teorema de conservación de la masa aplicado pues al fluido. Y eso nos da lo que se llama la ecuación de continuidad. Acá tenemos que tener en cuenta y lo que me está diciendo acá, que el área 1 por la velocidad 1, o sea, toda esta área, ojo, siempre es el área transversal, o sea, por donde el fluido atraviesa. El área 1 por la velocidad que lleve aquí va a ser igual al área 2 por la velocidad 2, teniendo en cuenta que es el área transversal, o sea, la que está atravesando el fluido. Esta sería el área de qué figura. ¿Qué figura está atravesando el fluido? ¿Un cilindro? Un círculo, porque es el área transversal, o sea, lo que está atravesando el fluido. Entonces, lo que tienen ahí es, digamos, si es un tubo, ¿cierto? Si es un tubo, ustedes se enfocan. Si es un tubo, el agua está pasando de esta forma, entonces el área transversal sería el área de un círculo. Si yo tengo una tubería, no sé, cuadrado rectangular, pues el área transversal ahí sería el de un cuadrado o un rectángulo, ¿listo?
Entonces, ese siempre es el área transversal. O sea, por lo general son tubos, por lo general son el área de un círculo. Pues porque casi todas las tuberías pues son tubos, entonces pues casi siempre es un círculo. Listo. Ahora, esta es la conservación en un punto 1 y un punto 2. Pero si yo quiero hablar de un solo punto, pues digamos que a esto de área por velocidad, cuando yo multiplico el área por la velocidad que está llegando acá el agua, a esto se le conoce, ojo, se le conoce como caudal, se le conoce como tasa de flujo, bueno, hay varios nombres que le dan, ¿cierto? Pero digamos que tasa de flujo caudal es la más conocida. Miren, acá lo que nosotros tenemos es un área que se mide en metros cuadrados, ¿cierto? Y una velocidad que se mide en metros por segundo. Si yo hago la operación de estas unidades, me da metro cúbico por segundo. Es decir, tanta cantidad de agua, mire, metro cúbico es unidad de volumen, ¿cierto? Un volumen de agua en una unidad de tiempo. Eso es lo que se conoce como un caudal. O sea, yo eso lo podría hablar acá. O sea, que si yo miro esta ecuación de continuidad, lo que me está diciendo es que el caudal en un punto del tubo o del sistema debe ser igual al caudal en el siguiente punto, sin importar si está más estrecho, más ancho, el caudal debe ser el mismo siempre y cuando pues no haya pérdida, ¿cierto? Porque, pues, por ejemplo, si yo voy mido en un río y miro caudal en una parte de esa fuente pues hídrica y luego miro el caudal en otra parte de la fuente hídrica y veo que se reduce, ¿qué es lo que se me puede ocurrir a mí? Pues han hecho desviaciones de la quebrada, bueno, lo que sea, quebrada, río, lo que sea, han hecho desviaciones porque no está bajando la misma cantidad de agua. O al contrario, si yo mido en un punto y luego voy mido más abajo y encuentro que el caudal más abajo es mayor, ay, ¿qué es lo que se me puede ocurrir a mí? No, venga, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo vertimiento, ¿cierto? Entonces están depositando de pronto aguas que no se deben depositar, aguas residuales, ¿cierto? Víctor, si hay link de asistencia, lo que pasa es que a mí me gusta ponerlo como al final para poner en pausa la grabación. Listo, entonces esto me sirve para determinar ese tipo de cosas. Entonces tengo la ecuación de continuidad y el otro es el teorema de Bernoulli, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice Bernoulli? Me dice que, digamos que esta es una aplicación de la conservación de energía, ¿cierto? Entonces, cada uno de ellos, lo que pasa es que pues, no voy a entrar a la demostración matemática, pues porque me llevaría mucho tiempo, pero cada uno de estos términos se asemeja, otros puedo sacar a partir como de una definición de energía. Yo puedo hablar como de una energía cinética, una energía potencial gravitacional, o sea, yo puedo hablar de eso. Y lo que me está diciendo Bernoulli, lo que me está diciendo es que la energía mecánica al inicio debe ser igual a la energía mecánica al final. Listo. Acá yo involucro un poquito más de cosas que son las alturas y las presiones, porque los fluidos cambian de presión cuando cambian de altura, ¿cierto? Entre más alto esté el fluido, o sea, tenga que subir más el fluido, pues allá arriba va a haber menos presión. Por eso, pues digamos, en las construcciones, cuando son construcciones altas, de muchos pisos de edificios, pues lo que hacen compensar para esa presión es pues poner motobomba, porque si no, pues si lo dejan así simplemente, la presión pues arriba sería muy poquita. Listo, digamos que esos son los dos teoremas de conservación que se aplican en esta teoría, en esta mecánica de fluidos, que tiene que ver con los flujos. Entonces, acá tenemos, dice, por un tubo ubicado en forma horizontal circula agua con un caudal de 10 metros cúbicos por segundo. Inicialmente el radio del tubo, perdón, es de 0.8 metros. Y la sección va disminuyendo hasta alcanzar un área de 1 metro cuadrado. La presión absoluta del agua es de 350.000 pascales. Determine qué principio de conservación se aplica en este ejercicio. Realice una representación de la situación, determine la rapidez con la que el agua sale en cada uno de los extremos del tubo y determine la presión absoluta que el agua tiene al fluir por el extremo con radio reducido. Entonces, si yo quiero hacer una representación de la situación, miren que aquí hay una ventaja con respecto a la que tenemos en el ejercicio de citas, de la guía, perdón. Acá tenemos la ventaja que solamente me dijeron que estaba el agua, ¿cierto? Que estaba entrando, que venía acá por un tubo y que en alguna parte este tubo se hacía más pequeño o su sección transversal se hacía un poquito más pequeña. ¿Cuál es la ventaja que tenemos acá? La ventaja es que no hay cambios de altura. Entonces, cuando vamos a hablar de Bernoulli, estamos siempre a la misma altura. En Bernoulli yo tengo en cuenta las alturas, mírenlo acá. Yo tengo por acá un término que me tiene en cuenta las alturas. Una altura inicial, una altura final. Pero si yo estoy en algo horizontal,
pues esta altura inicial es igual a esta altura final, entonces yo puedo omitir estos términos. Ojo, solo cuando estoy hablando a la misma altura. Listo. Entonces, realice un diagrama de la situación. ¿Qué tipo de conservación se aplica? Pues acá se van a aplicar, siempre se van a aplicar los dos teoremas de conservación. La conservación de la masa con la ecuación de continuidad y la conservación de la energía con el teorema de Bernoulli. Dice, determine la rapidez con la que sale el agua en cada uno de los extremos. Entonces yo voy a poner la información que tengo. De este lado yo tengo el caudal. Ojo, caudal, que es diferente a velocidad. Solo mirando las unidades yo me doy cuenta que no es una velocidad. Entonces tengo el caudal y tengo el radio del tubo, que es de 0.8 metros. Digamos que mi radio 1 es de 0.8 metros. Y de la parte 2, yo tengo que el área es de 1 metro cuadrado. Ojo, área. Miren que acá tengo radio, acá tengo área. Entonces, el área es de 1 metro cuadrado. ¿Listo? También me dijeron que la presión absoluta es de 350.000 pascales, es decir, la presión cuando entra el agua acá, la presión 1, llamémosla así, es de 350.000 pascales. Entonces, si yo quiero saber la velocidad acá, entonces recuerden, yo siempre voy a tener la ecuación de continuidad. Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Pero yo para utilizar esta ecuación, sí o sí, tengo que conocer como mínimo, si quiero hallar una velocidad, pues tengo que conocer las dos áreas y una velocidad, pues para poder hallar la otra velocidad. Si quiero conocer un área, pues tengo que conocer las dos velocidades y la otra área. Si no, yo no voy a poder utilizar esta ecuación. Miren acá, ¿yo qué conozco? Conozco, digamos que no conozco el área 1, pero pues teniendo el radio inmediatamente tengo el área porque es un círculo. Entonces tengo el área 1, sí la conozco. Tengo el área 2, sí la conozco. Pero miren que yo no sé ni cuánto es la velocidad 1, ni cuánto es la velocidad 2. O sea que esta ecuación de entrada yo no la puedo utilizar. Pero ojo, a mí se me dijeron cuánto era el caudal. Y recuerden que caudal, este es el caudal al inicio. Recuerden que el caudal, digamos en el punto 1, caudal en el punto 1 sería el área 1 por la velocidad 1. Si yo conozco el caudal y conozco el área, voy a conocer la velocidad en el punto 1. Entonces, el caudal 1 es 10 metros cúbicos por segundo igual al área 1. Recuerden que es el área de un círculo. Pi por radio al cuadrado, o sea, pi por 0.8 metros al cuadrado por la velocidad 1. Miren que ahí la única incógnita que me quedó fue mi velocidad. Ahí puedo entonces simplemente opero y esto me queda, voy a hacer la operación de esta. Esto me queda pi por 0.8 al cuadrado. Esto me da 2,01. ¿Qué unidades me da esta área? ¿Quién me dice? Digamos que yo a la izquierda no hice nada, entonces lo vuelvo a poner igual. ¿Metros cuadrados? Metros cuadrados. ¿Cuánto era que me daba? 2,01 metros cuadrados. 2,01 metros cuadrados por la velocidad 1. Miren que aquí yo puedo despejar la velocidad 1. Este 2,01 metro cuadrado lo paso a dividir, ¿cierto? Y me queda 10 metros cúbicos por segundo dividido entre 2,01 metros cuadrados. Esto es mi velocidad 1. Ojo, voy a hacer la operación de los valores que tengo ahí. La operación de los valores es 10 dividido entre 2,01. Entonces 10 dividido mi respuesta que tenía anterior. Eso me da 4,97. Los números. Recuerden que uno siempre divide los valores, pero también debe dividir las unidades. Entonces me da 4,97. Listo. Y en cuanto a unidades, cuando ustedes vayan a dividir metro cúbico sobre segundo dividido entre metro cuadrado, ¿cuánto les dará? ¿Qué creen ustedes que qué unidades les da? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo, son unidades de velocidad. Entonces, miren. Restó el exponente. Exactamente, 3 del exponente que tengo arriba con menos 2 del exponente que tengo abajo me da un solo metro. Mire que acá, entonces yo ya realicé una de la situación, ya puse cuáles principios se aplican, porque se aplica el de continuidad más Bernoulli. Ya determiné la rapidez con que el agua, bueno, ya puse, dije con que de cada uno de los extremos del tubo, ya por lo menos tengo una, voy a calcular la otra. Entonces, ¿cómo calculo la otra? Con la ecuación de continuidad. Entonces, el área 1, yo ya la tengo por acá. Bueno, si quieren la vuelvo y la escribo. Pi
por 0.8 metros al cuadrado. Por la velocidad 1, 4,97 metros por segundo, ¿cierto? Es igual al área 2. Miren que acá yo no tengo que calcular el área del círculo porque ya me están dando el área. Es 1 metro cuadrado por mi velocidad 2. Entonces simplemente hago la operación. Miren, si ustedes se dan cuenta, esto que yo tengo aquí, área 1 por velocidad 1, pues es el caudal 1. Entonces, pues, seguramente cuando yo haga esta operación, pues me tiene que dar 10 metros cúbicos por segundo. ¿Por qué? Pues porque es el caudal en el punto 1. 10 metros cúbicos por segundo es igual a 1 metro cuadrado por mi velocidad en el punto 2. Paso a dividir, pues 10 dividido 1, 10. Y en cuanto a unidades, son las mismas divisiones de acá, metro cúbico por segundo dividido metro cuadrado, pues esto me da metros por segundo. Mi velocidad. Entonces, miren, en el extremo 1, que el tubo era más grande, el agua está pasando con una velocidad de 4,97. En el segundo extremo, que el tubo se hace más pequeñito, el agua está pasando con una velocidad de 10 metros por segundo. O sea, entre más pequeño el tubo, con más velocidad sale. ¿Listo? Luego me dicen, digamos que ya hice esta, determine la rapidez con que sale cada uno de los extremos. Luego me dice, determine la presión absoluta que tiene el agua del fluir por el extremo del tubo con radio reducido. Porque ya sabemos que aquí entra con 350.000 pascales. Ahora necesito saber con qué presión sale. Entonces, cuando ya me involucran presión, sí o sí, yo tengo que aplicar el teorema de Bernoulli. Yo se los voy a colocar porque pues yo me lo sé. ¿Cierto? Entonces, presión 1 más densidad por gravedad por altura 1 más... Ay, esta se me cuesta. Un medio de la densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado debe ser igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Hablando como punto 1 ese por donde entra el agua y punto 2 este por donde salió el agua. Ya dijimos que estos de altura, en este caso particular, se me pueden cancelar. ¿Por qué? Porque estamos a la misma altura. Entonces no hay un cambio de altura. Entonces esos dos se me pueden cancelar. Y simplemente reemplazo. La presión en el punto 1. ¿Cuánto es la presión en el punto 1? 350.000 pascales. 350.000 pascales. Entonces simplemente reemplazo. 350.000 pascales. 1, 2, 3 pascales. Más un medio de la densidad. ¿Cuál sería aquí la densidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Sería la densidad de quién? ¿Del fluido? ¿Del agua? Exactamente, el fluido, que en este caso es agua, o sea, sería ¿cuánto? Para que ¿Un la gramo tengan por en centímetro cúbico? 1 gramo por centímetro cúbico, pero ojo porque yo acá tengo pascales y no puedo combinar unidades. Si yo utilizo gramo por centímetro cúbico, no me va a dar pascales. Para poder que me dé pascales, yo tengo que utilizar la densidad en kilogramo por metro cúbico. Entonces, para que lo tengan en cuenta, la densidad del agua en gramos sobre centímetro cúbico es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Pero cuando yo la necesito en kilogramos sobre metro cúbico, son 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Entonces, ojo, 1000 kilogramos por metro cúbico. Por la velocidad en el punto 1, 4,97 metros por segundo al cuadrado. Es igual a la presión 2, pues esto es precisamente lo que me están pidiendo, más un medio de la densidad que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la velocidad 2 al cuadrado, que son 10 metros por segundo al cuadrado. Y si ustedes se dan cuenta, la única incógnita que a ustedes les queda en esa ecuación es precisamente la presión en el punto 2. Entonces vamos a operar. Entonces por acá voy a dejar estos 350.000 pascales. 1, 2, 3 pascales. Más. Voy a hacer esta operación. Un medio por 1000, pues 500, ¿cierto? O sea, la mitad de 1000, 500. Entonces tengo 500 por 4,97 al cuadrado. Esto me da 12.350.45. 12.350.45. ¿Qué unidades creen ustedes que da la multiplicación de todo esto? ¿Qué creen ustedes que me daría?
kilogramos metros sobre metros cuadrados. No. Aquí hay que ponerle un poquito de lógica, simplemente por esto. Mire que yo estoy haciendo suma de cosas. Estoy sumando esto, más esto, ¿cierto? Estas dos cosas las estoy sumando. A mí me han dicho que para sumar, pues yo tengo, así como dice, yo sumo peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces, si estos son pascales, para yo poderle sumar este otro término, todo este término me tendría que dar ¿en qué? Para podérselo sumar. ¿En pascales? En pascales, porque si yo le pongo ahí, no sé, newtons, yo pascales y newtons no los puedo sumar. Ahora les voy a mostrar por qué Uy, da pascales. Entonces miren acá, yo sé que esto me da pascales para poderlo sumar, pero miren lo que me da. Yo tengo por acá kilogramo metro cúbico. Y por acá tengo metro sobre segundo, pero elevado al cuadrado. O sea que tengo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Digamos que yo voy a hacer esto. Solo uno de acá lo voy a cancelar con uno de acá, solo uno. Entonces me queda kilogramo, metro, abajo me queda metro cuadrado y aquí me queda segundo cuadrado. Esto que nosotros tenemos aquí son las unidades de Newton. Kilogramo, metro por segundo cuadrado son newtons. Y abajo tengo metro cuadrado. Cuando ustedes tengan una unidad de fuerza, porque recuerden que el Newton es unidad de fuerza, sobre una unidad de área, estos son unidades de presión. Y en el sistema internacional, porque estos están en el sistema internacional, las unidades de presión son pascales. Pero siempre una unidad de fuerza sobre una unidad de área es una unidad de presión. Por ejemplo, cuando ustedes van y llenan las llantas de los carros, bueno, la bicicleta, lo que sea, que ustedes ganan de las PSI. ¿Quién sabe qué significa PSI? Entonces dice, Libra fuerza por pulgada cuadrada. es es libra sobre pulgada cuadrada, exactamente. PSI, o sea, está en inglés, es pound square inch, o sea, libra sobre pulgada cuadrada. Eso es una unidad de presión, pero en otro sistema, ¿cierto? Digamos que en el sistema internacional, la unidad de presión son los pascales. Listo, entonces aquí tenemos, listo, este P2 más. Entonces aquí tenemos 1/2 por 1000, que son 500, ¿cierto? 500 por 10 al cuadrado. Aquí tenemos 50.000 pascales. Listo. Por acá tenemos 50.000, 1, 2, 3 pascales. Y para pues operar esto, pues simplemente opero estas dos y ese 50.000 que está sumando lo paso a restar. Entonces por el lado izquierdo tengo 350.000 más 12.350.45 en el lado izquierdo. Y esto me queda 362.350. 362.000. Esto es un punto de 1000. 350.45 pascales. Y es igual a presión 2 más 50.000 pascales. Entonces, para despejar esta presión 2, pues simplemente... Ahí pasa el otro al restar. Exactamente. Esos 50.000 los paso a restar. Entonces, me quedarían 362.350 menos estos 50.000 pascales. Y eso me da 312.350. 312.350.45 pascales. Listo, entonces digamos que ahí hice lo último que me estaban pidiendo. La presión en el radio reducido. Esa es la presión con la que está saliendo. Listo. Es una presión diferente. La presión es diferente, sí, porque la velocidad es diferente. Pero además, cuando yo estoy en un tubo que está subiendo de altura o está más alto, la presión sí o sí va a ser más pequeña. Si la velocidad sea la misma durante todo el recorrido, o sea, digamos que yo tengo el tubo del mismo diámetro durante todo el recorrido, si estoy en un punto más alto, la presión va a ser menor. Listo, la presión se disminuye. Entonces vamos a ver un poquito lo que nos dice la guía, el ejercicio de la guía. Entonces aquí tenemos el de la hidrostática. Listo. Entonces dice, en la nueva casa del rector de la UNAD entra agua por un tubo de, recuerden, el número de cédula, el número de los dígitos de su cédula, la suma de los dígitos de su cédula,
sobre 5. Ojo, centímetro, es el diámetro, no me están dando el área, el diámetro, y ojo, es el diámetro. Cuando yo voy a calcular el radio, el área del círculo, recuerdo que utilizo el radio, ahí me están dando el diámetro, el radio es el diámetro dividido 2. A una presión absoluta de 5 por 10 a la 5 pascales. Un tubo de, se reduce a la séptima parte, ¿cierto? De diámetro también va al cuarto del baño del segundo piso, que está a 2.500 metros, 2.500, perdón, milímetros más arriba. Ver la figura. La rapidez del flujo en la entrada, ojo, aquí miren la diferencia con el que yo hice. Aquí me están dando de una vez la velocidad con la que entra el tubo. Entonces, digamos que si yo voy y lo comparo con lo que tengo de mi ejercicio, yo me estaría ahorrando todo esto. Porque es que yo hice todo esto de la ecuación de continuidad y de expresar el caudal, porque yo no sabía con qué velocidad entraba. Yo sabía el caudal, pero recuerden que caudal y velocidad son cosas diferentes. Entonces, a mí ya me están dando inmediatamente la velocidad, o sea que yo puedo entrar directamente a aplicar mi ecuación de continuidad, ¿cierto? Yo podría aplicar de una vez mi ecuación de continuidad porque yo ya sé la velocidad y sé los diámetros de los tubos, es decir, las áreas. O sea, el diámetro O sea, inmediatamente me está dando ahí el área. tenemos profe, ahí tenemos las dos áreas y una velocidad. Exactamente, entonces por esa razón yo puedo utilizar de una vez la ecuación de continuidad porque tengo la información correspondiente para utilizar. ¿Sí? O sea, profe, tengo una preguntita. Tengo las Cuénteme. dos áreas con Ajá. la ecuación que acabaste de hacer Ajá. para sacar la velocidad 2. Exactamente, yo tengo O el sea, ahí área 1, tocaría despejar. correcto. Me Ya tocaría entendí, despejar la listo. velocidad 2, porque yo tengo, digamos que, ojo, cuando digo tengo las áreas, no las tengo explícitas, ¿no? Tengo el diámetro y con el diámetro puedo calcular el radio y con el radio puedo calcular el área, ¿no? Ojo, que quede eso claro. No, eso que está ahí no es el área, es el diámetro. Pero yo con el diámetro puedo calcular el área. ¿Listo? Que es lo mismo que acá. Me dieron el radio, no el área. Yo calculé el área, que es pi por radio al cuadrado. Allá tengo que tener cuidado porque tengo un diámetro. Entonces simplemente es tener cuidado que el radio es el diámetro dividido 2. ¿Listo? Entonces tengo tanto... Tutora, una Cuénteme, pregunta, qué pena. cuénteme. Para sacar el radio, entonces cojo, digamos, el diámetro, Ajá. supongamos que es 31 sobre Ajá. 5 y lo divido en 2. Ajá, correcto, tal cual. Y eso me da el radio y Eso le da el luego radio. procedo a hacer el procedimiento que usted hizo en el ejercicio para hallar Ajá. el área. Para hallar el área, porque el área es pi por radio al cuadrado. Ah, bueno, señora. Listo, aquí también hay que tener claro también otro puntico, o más que claro, cuidado. Cuidado con las unidades, porque miren que tienen los diámetros en centímetros, la velocidad en metros por segundo y las alturas en milímetros. O sea, tienen una mezcolancia de unidades terrible, ¿cierto? Para uno poder hacer todo esto y aplicar las ecuaciones, siempre tenemos que hablar de las mismas unidades. Entonces, todas las unidades de longitud las tenemos que llevar a una misma unidad. Llámese metro, llámese centímetro o llámese milímetro. Porque no nos están pidiendo halle tal cosa en metros o en centímetros, no nos están diciendo calcule, ¿sí? Y yo calculo en la unidad que se me haga más fácil, ¿sí? Pero sí tengo que tener cuidado porque, miren, por acá una velocidad en metros por segundo, diámetros en centímetros, ¿sí? Y altura en milímetros. Entonces sí tengo que tener cuidado con eso, ¿sí? Tener cuidado porque yo no puedo combinar ahí en unidades. O sea, ahí la altura, profe, 2.500 milímetros hay que pasarlo a metros. Ajá, sería lo mejor poder trabajarlo en metros. Todo poderlo trabajar en Ok. metros. Sería lo mejor, lo más adecuado por lo menos. Listo. Entonces, miren que acá me pregunta, calcule la rapidez del flujo del agua. Rapidez del flujo del agua, o sea que yo puedo, ya tengo la velocidad con la que entra acá, me están preguntando la velocidad con la que llega aquí al tubo. Entonces, utilizo la ecuación de continuidad. Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Dice calcule la presión. Creo que aquí se quedaron un poquito cortos en la pregunta porque es calcule la presión en la salida, ¿no? Porque yo ya sé con qué esa presión entra. Yo sé la de 5 por 10 a las 5 pascales es con la que entra. Me están preguntando la presión con la que sale. Entonces, miren, yo acá simplemente hago Bernoulli porque yo ya sé la presión 1, voy a calcular la presión 2. ¿En qué se diferencia ese ejercicio que yo tengo allá con este que tengo acá? ¿Quién me dice? Para aplicar ya el teorema de Bernoulli, que es este. ¿Cuál es la diferencia entre este que tengo acá y el dibujo que tenemos, y el dibujo que tenemos acá en este?
¿Alturas? ¿Tenemos alturas? Exactamente. Yo en el mío era un tubo horizontal, ¿cierto? Entonces miren que yo eliminé del teorema de Bernoulli, eliminé estos términos, porque no hay un cambio en la altura. Pero en mi problema, yo sí tengo un cambio en la altura. Entonces tengo que definir, ¿cuál es mi altura 1? Pues yo siempre, recuerden que cuando yo hablo de altura, yo siempre pongo una referencia. Entonces, digamos que esta es mi referencia. Aquí este es el punto de entrada. Entonces, yo puedo decir que esa es, mi altura 1 es 0 y mi altura 2 pues va a ser los 2500 o bueno, 2000 no sé qué milímetros más arriba. Entonces yo puedo hablar de una altura 1, 0 porque yo la pongo en mi referencia y mi altura 2, pues lo que esté más arriba, que en este caso son los 2500 milímetros más arriba. Pues ojo, cuando yo voy a aplicar mi teorema de Bernoulli, estos términos de acá no se me van a cancelar. Entonces ustedes van a tener la presión 1 porque se las dieron. Tienen las alturas y pues densidad y gravedad no son incógnitas porque sería la densidad de ¿quién? ¿De qué fluido? ¿De qué fluido estamos hablando? ¿De qué, Del agua. perdón? Del agua. Entonces sería la densidad del agua. Y la gravedad tampoco es una incógnita porque pues digamos que la gravedad es un parámetro establecido. La gravedad pues sería 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces digamos que estos términos, yo aquí los cancelé, ustedes no los cancelan, pero no son términos que ustedes no puedan utilizar porque tienen toda la información para utilizar. ¿Listo? Profe, o sea, no los cancelamos, pero No los entonces, pueden cancelar porque ahí sí hay entonces una toca relación. multiplicar, digamos, densidad, que lo acabaste de decir, por la gravedad, por la altura, que sería 0, el primero. Exacto. Y en Y la volvemos a otra, utilizar lo mismo, por exacto. densidad, por gravedad y los 2500 milímetros cuando nos Sí. pasemos en la altura. Exacto, exacto. Ok. Pero recuerda que no por 2500 milímetros, sino ya convertido a No, metros, porque si no te a va a dar metros, una sí. cosa ahí extraña, no te van a dar las Listo, unidades. bueno, señor. Listo. Entonces, Profe, disculpe, o sea que la única cuénteme. conversión que tenemos que hacer es pasar milímetros a metros y ya. Esa es la No, única conversión. no, y también también la que la profesora dijo, la del diámetro, fue la que dijiste, es que hay que La del pasarlo, diámetro, es mejor que lo pongan en metros de una vez. la O de sea, diámetro ustedes una hallan vez a el metros. radio y ese radio, en vez de ponerlo en centímetros, lo dejan en metros. De una vez, para que todo les quede en metros. Ah, ok, vale. Porque la velocidad que les dieron de entrada ya se las dieron en metros. Miren, la velocidad de entrada ya está en metros. Entonces es mejor que estas las pongan en metros y ya todo les queda en metros. Y esta altura también la pongan en metros y ya todo lo queda en metros. ¿Listo? Entonces, ojo, estos términos no se les cancelan, pero ustedes tienen todas las, digamos, términos o bueno, todas las cosas para utilizarlas, para encontrarlas. Y este término, recuerden, ustedes tienen la velocidad 1, se las dieron. ¿Y dónde está la velocidad 2? Recuerden que ustedes primero utilizan la ecuación de continuidad para poder calcular la velocidad 2, o sea que van a saber la velocidad 2. O sea que es muy similar y simplemente tendrían que calcular la presión de salida en el punto 2. Digamos que es muy, muy similar. La única diferencia es que yo hice o escogí un tubo que no cambiaba de alturas, allá el tubo está cambiando de alturas. Listo, chicos. No sé, recuerden que a mí me piden 2 registros de asistencia. Ahí en este momento se los estoy poniendo en el chat ambos registros de asistencia. En este momento voy a tener la grabación. Pues si tienen alguna duda para que me digan, no sé, si les quedó